Buenos días a todos mis hermanos. Hoy vamos a estudiar el capítulo 19 del Evangelio de Juan. Y en estos versículos, en donde ya se le da sentencia de muerte a Jesús, este, vamos a ver la actitud de Pilatos frente a Jesús. Y vamos a ir viendo cómo, en la medida en la que se va desarrollando el capítulo, la actitud de Pilatos va cambiando. Fíjense que si nosotros comenzamos a leer desde el versículo 1, yo lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Desde el versículo 1 al versículo 6 dice: entonces Pilato mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. Y los soldados armaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y lo vistieron con un manto púrpura. ¡Viva el rey de los judíos! Y se burlaban de él mientras lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y dijo al pueblo: ahora lo voy a traer para que quede bien claro que no lo encuentro culpable de nada. Fíjense que esta última frase que tenemos aquí de Pilato, si nosotros la comparamos y nos vamos un poquito atrás para agarrar un poquito de contexto en el capítulo 18, eh, y comenzamos a leer desde, desde el versículo 29, dice: por eso Pilato, el gobernador, salió donde estaban ellos y le preguntó: ¿qué cargos tienen contra este hombre? Entonces, todos los judíos que lo llevaban en ese momento, que estaban antes en el juicio que le estaban haciendo ante Caifás, dice: no te lo habríamos entregado si no fuera un criminal, replicaron. Entonces, llévenselo y júzguenlo de acuerdo con la ley de ustedes. Fíjese que incluso uno puede notar un poco de desprecio de Pilato ante la situación. Y más adelante, en el 33, entonces Pilato volvió a entrar a su residencia y pidió que le trajeran a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. Jesús contestó: ¿lo preguntas por tu propia cuenta o porque otros hablaron de mí? Y dice en el 35 Pilato: ¿acaso soy yo judío? Replicó Pilato: tu propio pueblo y sus principales sacerdotes te trajeron a mí para que yo te juzgue. Vemos entonces que Pilato tiene una postura, por lo menos al comenzar el capítulo, y ya en el versículo 4, la forma en la que él se refiere a Jesús tiene un cambio de como de sensaciones. Vamos a volver a leer, dice: Pilato volvió a salir y dijo al pueblo: ahora lo voy a traer, pero que quede bien claro que no lo encuentro culpable de nada. Y si nosotros seguimos desarrollando el versículo, del versículo 6 hasta el versículo, hasta el versículo 8, eh, vemos que incluso ya Pilato en el versículo 8 tiene un cambio totalmente de actitud. Vamos a leer desde el versículo 7 para agarrar contexto. Dice: los líderes judíos respondieron: según nuestra ley debe morir porque afirmó que era hijo de Dios. Cuando Pilato oyó eso, tuvo más miedo que nunca, dice esta versión, y por eso quería leérselos acá. Dice: y llevó a Jesús de nuevo a la residencia oficial y le preguntó: ¿de dónde eres? Fíjese que ya el dejo de desprecio que había en los últimos versículos del 18 cambia totalmente al Pilato del capítulo 19, versículo 8. ¿Por qué no me hablas?, dice en el versículo 10, preguntó Pilato. ¿No te das cuenta que tengo poder para ponerte en libertad o para crucificarte? Entonces Jesús le dijo: no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto. Así que el que me entregó en tus manos, ese, es el que tiene el mayor pecado. Eh, yo quería que nos enfocáramos en esta parte de la historia, en que cómo
la presencia de Jesús al lado de Pilato fue cambiando su naturaleza, la manera de su respuesta, cambiando su postura. Y nosotros en algún momento de nuestra vida fuimos Pilato. Eh, Puede que en algún momento hasta un dejo de desprecio hacia Jesús, hacia las cosas de Dios. Y vemos aquí ahora cómo en el versículo 12 dice, entonces Pilato trató de poner en libertad a Jesús, pero los líderes judíos gritaron, si pones en libertad a ese hombre, no eres amigo de César. Y ya aquí empieza a complicarse el tema con más que todo una razón, incluso a veces hasta política propia del contexto de cómo y dónde ocurrieron los hechos. Este, pero, pero vemos que Pilato dice en el versículo, procuraba, trató de poner en libertad a Jesús. Él cambió su actitud y esa es la naturaleza de Jesús en nuestras vidas, cambia la naturaleza de lo que somos, de nuestra actitud, de nuestro carácter. Y debemos procurar justamente eso, que en la medida en la que nosotros vamos desarrollando el capítulo, eh, la presencia de Jesús al lado de Pilato eh, fue la que cambió su manera de dirigirse a Jesús. Y así también Jesús puede cambiar y cambia nuestras vidas. Yo quería también fijarme en un detalle que aparece aquí en el versículo 11, cuando Jesús le responde a Pilato de que tenemos que aprender de nuestro Señor Jesús. Eh, y es el hecho de que cuando muchas veces nosotros pensamos en que el mandamiento de poner la otra mejilla no se confunda con una especie como de cobardía. Fíjate que Jesús estaba claro, estamos hablando de que esta respuesta la da justo después de que lo azotaron. Y cuando comenzamos a leer, el versículo es bien específico. Dice que el látigo con el que lo azotaron tenía puntas de plomo. O sea, no es solamente el daño que podía hacer el flagelo del cuero, sino del látigo mismo, sino que físicamente estaba mermado. Y vemos la valentía, la capacidad, el conocimiento de sí mismo y de la seguridad con la que Jesús le responde, mira, no, el poder no es tuyo. Y el otro día que nos quedamos conversando al final del café, hablábamos justamente de esto, del saber darle poder a lo que tiene poder y no que aunque lo malo lo haga todo el mundo, entonces nosotros lo naturalicemos y pensemos que bueno, y justamente vemos ese carácter en Jesús de que, mira, ningún poder es tuyo, el poder viene de lo alto. Y nosotros tenemos que aprender eso de Jesús, independientemente de las circunstancias, independientemente de lo difícil que pueda ser la situación, nosotros tenemos que eh, saber que tenemos que respetar el poder de nuestro Padre Celestial y enseñarle eso a nuestros hijos y, y entender que el hecho de poner la otra mejilla eh, implica que esa fortaleza viene de Dios. No es una especie de subordinación ante la situación. Es un poco de valentía, de gallardía y de que la ponemos porque sabemos que el que nos sostiene es el Padre Celestial. Este, y, y obviamente ya después de esta situación en donde este, Pilatos termina entregando a Jesús para ser crucificado. Eh, en el versículo 21, dice, los principales sacerdotes se opusieron y le dijeron a Pilato, cambia la inscripción,
el rey de los judíos por una que diga, él dijo, yo soy el rey de los judíos. Y Pilato le respondió, lo que he escrito, escrito está y así se quedará. Qué bonito ver cómo la presencia de Jesús en la vida de este hombre. Fíjense que incluso este es uno de los evangelios que no habla de la esposa, hablando de los sueños, pero Juan nos describe aquí el cambio que sufre Pilato gracias a la presencia de Jesús. Quiero leer en el 25, dice, estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo, apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y el discípulo le dijo, ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Hermanos, Jesús se ocupa de nosotros en todos nuestros momentos, en uno de los más difíciles, y nos brinda ese consuelo de que no nos deja solos. Y ya para finalizar, cuando nosotros leemos a partir del versículo 38, que ya Jesús entrega su espíritu y es consumada toda la obra de Jesús. Bueno, no toda, porque vamos a leer a partir del lunes la resurrección. Pero hoy, un viernes casualmente, es que ocurren estos hechos. Pero aquí en el 38 dice, más tarde José de Arimatea, quien había sido un discípulo secreto de Jesús, por temor de los líderes judíos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo. Y Jesús, cuando Pilato concedió el cuerpo de Jesús, cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. Y lo acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. Consigo llevó 33 kilos de ungüento perfumado de una mezcla de mirra y aloe. De acuerdo con la costumbre de los entierros judíos, envolvieron el cuerpo de Jesús untado con las especies en largos lienzos de lino. Fíjense, el ministerio quería hablar de justamente estos hermanos. Aquí no estaban los discípulos, no estaban, como quien dice, los de la foto, pero sí estos hermanos, José de Arimatea y Nicodemo, que a lo mejor en esa especie de, de, de cobardía, porque tenían miedo de los líderes judíos, pero se acercan a Jesús y son instrumentos de Dios para sus propósitos. Y a veces es importante también reconocer a ese hermano que tiene ese ministerio silencioso, que no quizás el más grandilocuente, ni el que primero está para ciertas cosas, pero que están ahí en los momentos, como dicen aquí en Chile, en momentos de los que hubo, están ahí para ser utilizados para los propósitos de Dios. Vamos a orar, hermano. Señor, adorado Padre Celestial, te damos las gracias por todas las cosas buenas, Padre, que tú nos enseñas. Gracias te damos, Señor, porque tu presencia en nuestras vidas, Señor, nos ha trasladado de las tinieblas a tu luz, Padre. Porque sabemos que sin ti, Señor, seguiríamos errantes en nuestras vanas maneras de pensar y de vivir. Y solo gracias a tu presencia en nuestra vida podemos cambiar, Señor, como vemos que Pilato también cambió, Señor. Enséñanos, Padre, a través de tu palabra, a meditar en ella, a compartir contigo en la medida que más estamos contigo, más entendemos tu naturaleza divina, Señor. Bendícenos, Padre Santo, y permítenos aprender de tu consuelo, de tu preocupación por nosotros, y estar siempre, Señor, atentos al servicio que podemos hacer para ti, Señor. Te damos las gracias y pedimos tu bendición en el sagrado nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano.